Bienvenidos todos nuevamente, es una bendición reunirnos. ¿Sabían que va a haber tiempos donde va a estar más complicado? Todo avanza hacia una complicación en cuanto a reunirnos con toda la libertad. Y ahorita es una bendición que no tenemos, pues esto del virus, pero es poquito tiempo, hemos tenido mucho tiempo reuniéndonos. De hecho, ahora que veía yo el Buen Fin, estaba viendo en las noticias las ventas y que se generó una derrama económica pues importante. Y luego empecé a ver los anuncios por todos lados de Palacio del Arte, fulano, ni los conozco ya los artistas esos que vienen, ¿no? Y que evento aquí, evento allá, hubo corrida ahora para noviembre de toros y bueno, yo escucho la música a veces desde el Palacio del Arte, ¿no? Y salones de fiesta que estaban cerrados ahora están cada fin de semana cuando menos llenos y digo, bueno, gracias a Dios no ha pasado a mayores esto. Porque yo no fui a una sola tienda en el Buen Fin, pero pasaba por ahí y veía el tráfico se ponía complicado y todo. Pero haciendo una reflexión decía, muchos hermanos en Cristo probablemente fueron a algunas compras en el Buen Fin o andan ahí en otros tipos de cosas, pero a la iglesia ya no están viniendo. Y la verdad, cuando no hay pretexto, por decirlo de alguna manera, porque pues ya están dadas las condiciones para que pudieran asistir. Y cuando ves quienes están en vivo en la transmisión ahorita, son muy pocos de la iglesia. Da tristeza y dolor, no por mí, obviamente yo qué, o sea, porque se han alejado del Señor, fíjense. Hay que orar por ellos, ¿no creen? Todos los hermanos, hermanas que pudieran reunirse y otros pudieran, por alguna limitante, estar en vivo. Yo les he dicho, si estás ahí, párate, aparta el tiempo y aplaude y alaba al Señor como si estuvieras en la iglesia, porque si estás en el sillón, ya no, o muchos andan haciendo cosas y escuchando, y eso no es apartar el tiempo del Señor. ¿Cuántos saben que el tiempo es un tiempo especial? Y hoy en día vemos un relajamiento cuando las cosas están cada vez más complicadas, ¿no? Entonces es un motivo de oración, ahí se los dejo a todos y a los que, si nos llegas a escuchar, hermano, ya más de 2 años o cerca de 2 años y no te acostumbres, a eso no hay que acostumbrarse, hay que echarle ganas en el Señor. Hoy más que nunca el mundo requiere cristianos comprometidos. Si no vienen y se alimentan y nos ayudamos unos a otros, nos vemos unos a otros, nos animamos unos a otros, pues menos que tibios yo creo muchos. Así que oremos, hermanos, y tú que estás ahí, si no has venido solo por cosas de costumbre ya, pregúntale al Señor. Amén. Señor, gracias porque este día tú nos permites en este lugar libremente reunirnos, glorificarte y reconocer que tú nos has bendecido grandemente y te hemos dado gracias y te las seguiremos dando porque eres bueno con nosotros. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, porque si tu Espíritu Santo no obra en la palabra, en el que expone la palabra y en el que recibe la palabra, puede ser solo temporal lo que sucede. Pero si tu Espíritu Santo obra
en nuestros corazones podremos cambiar algunas cosas. Yo te pido que no sea en vano el que estemos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos sabios, hace 8 días inicié. Van a ser unas cuantas, porque para el tema de la sabiduría hay cientos de mensajes que podrían enseñarse y predicarse, pero estamos encaminándonos hacia el fin de año, hacia Navidad. Ya estamos prácticamente a un mes. Y esto de la sabiduría tiene mucho que ver con lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Y Él diseñó un plan para nuestro beneficio, para nuestra salvación en su sabiduría. Y ese plan inició en la eternidad. No inició en la creación o cuando el hombre pecó, no. Dios, como es omnisciente y todo lo sabe desde la eternidad hasta la eternidad, tenía un plan ante la caída del hombre. Y Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, eso dice la Escritura. Y su plan fue tan hermoso que nos sorprende. Como cantábamos, tú eres la luz que bajó a las tinieblas. Aquella luz verdadera, dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan, venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Dios, Jesucristo. Y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hoy en día no es la excepción, ¿Qué aman más los hombres? Las tinieblas que la luz, porque prefieren, yo no quiero dejar de tomar, no quiero dejar de esto, de ver a más muchachas, más mujeres, no quiero de robar algo, dejar de robar. ¿Cuántos saben que debemos dejar de robar? De andar haciendo cosas que no convienen. Y aman más eso, es más cómodo y placentero, según ellos, a su carne, que restringir los deseos de la carne. Pero pues tenemos el poder del Espíritu Santo, y si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo no nos cuesta. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, el plan eterno de Dios lo vamos a recordar en un mes, siempre lo recordamos, pero por eso empecé con esto de la sabiduría, porque el plan eterno de Dios también está aquí en estos temas que estamos viendo en la primera carta a los Corintios. Como el apóstol Pablo les dice a los Corintios en el capítulo 1 que Dios no lo mandó, en el versículo 17, a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Y a qué crees que nos mandó el Señor a ti y a mí? A predicar el evangelio, a predicar a Cristo, porque Él es el centro de la salvación del cristianismo. Dice, no con sabiduría de palabra, porque hay hombres que tienen mucha habilidad, mucha sabiduría, muchas palabras bonitas, y no digo que Dios no le dé dones a algunos hombres y tengan esa capacidad, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, no para yo adornar las cosas en mi sabiduría humana o personal. Dice, no con palabra de sabiduría, ¿de qué? De palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí hay un detalle que quiero resaltar, hermanos. Si no predicamos el evangelio, si no predicamos a Cristo de acuerdo a la palabra de Dios, se hace vana la cruz de Cristo. No porque la cruz no tenga poder, no porque el sacrificio de Jesús no tenga poder. Romanos 1:16 dice que el evangelio es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, es poderoso, transforma vidas como la tuya y como la mía, y de cualquiera que confíe en Él, que se acerca a Él. El que en Él confía no será defraudado ni rechazado. Pero muchos hoy en día predican con palabras humanas, con sabiduría humana y con otras desviaciones, y han hecho vana la cruz de Cristo, porque mencionan a Cristo, mencionan su sacrificio, pero ¿cuántos saben que Satanás es experto en eso? En poner algo de verdad y después mezclarla con una cantidad impresionante de mentira. Y eso hacen muchos, y hacen vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo, un hombre intelectualmente preparado, teológicamente preparado, era un conocedor de las Escrituras, dice: no me envió a Cristo a predicar con mi sabiduría, con mis palabras rimbombantes. Y te digo, no digo que no haya personas que usen palabras rimbombantes y que sean de acuerdo al mensaje del Evangelio. Y gloria a Dios, porque todos somos diferentes. Pero hay gente también muy humilde que predica el Evangelio de una manera que te quedas asombrado. Oran de una manera que te quedas asombrado. Por años tuvimos un grupo familiar, así le llamábamos, en las noches entre semana, en el mercado de abastos. Y me gustaba pedirle al hermano que era el hospedador, ahí vivía en el mercado, ahí tenía su bodega, pero arriba habían construido su casa, que orara. Era un hombre de campo, de aquí de Copándaro, de Galeano. Él sembraba sus cebollas, sus jitomates y oraba de una manera que yo decía: ore, hermano, sígale orando. Unas palabras tan así, sin ninguna rimbombancia, que me dejaban gratamente bendecido, ¿no? Entonces fíjate, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Versículo 23. Esto ya lo vimos el domingo pasado, pero lo estoy retomando porque el domingo pasado hablamos que la sabiduría de Dios es Cristo. El que no tiene a Cristo no es sabio. Para empezar, no tiene la vida eterna, entonces no es sabio. No tiene la salvación, no es sabio. No es sabio vivir sin Cristo. No es sabio vivir sin confiar en Cristo Jesús para nuestra vida eterna. Es lo más insensato, lo más necio que hay. Y hay personas filosóficamente, intelectualmente, humanamente hablando, muy sabios, que te pueden responder sobre cualquier tema en particular, sobre economía, sobre política, sobre humanismo, sobre algunas ciencias, pero rechazan a Cristo. Esa persona no es sabio, no es sabio, es un necio, porque está arriesgando su eternidad. Separados de Dios, es terrible. Y entonces el apóstol Pablo, versículo 23, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles es locura. Más para los llamados, diga, para mí, para ti, para mí, que hemos
aceptado que no podíamos librarnos de la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, la destrucción eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para nosotros, los que hemos reconocido nuestra impotencia, nuestra imposibilidad de hacer algo para salvarnos, así judíos como griegos, porque muchos judíos creyeron en el inicio del cristianismo, de la iglesia cristiana. Así para judíos como griegos, Cristo, diga Cristo, no fue, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Así que hemos sido enriquecidos en todo, hermanos. En Cristo hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Tenemos todo en Cristo Jesús. Yo les decía el otro día, si consideras todas las bendiciones que hemos recibido desde el día que nacimos hasta hoy, llenaríamos hojas. Y si pudieras enlistar todas las partes difíciles, sufrimientos, complicaciones y todo, te aseguro que se queda muy pequeño en comparación de todas las riquezas y bendiciones que tenemos en la vida. Así que dejemos de quejarnos, hermanos. ¿No creen? Deberíamos de alegrarnos y gozarnos de todas las bendiciones que el Señor nos dio. Por eso Él escogió a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Por eso Pablo dice, no hay entre ustedes muchos ricos, ni sabios, ni prominentes, ni poderosos. Había algunos, pero no muchos, porque tener esa condición a veces hace que el ser humano se sienta inflado. Yo a veces veo en los cereales maíz inflado. Y bueno, el maíz inflado solo me gustan las palomitas, pero de lo contrario me gusta el esquite, me gusta el elote, o molido la tortilla, o en el pozole. Pero a veces nos sentimos muy inflados. Y por eso Dios escogió personas simples como tú y como yo. Soy muy simple. Yo me puedo comer un taco de frijoles o con sal la tortilla y con eso estoy feliz. Pero me puedo comer un bife, como dicen los argentinos, en su punto y con chimichurri, y estoy feliz. Estemos felices con lo que tenemos ahora, porque el Señor ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Qué riqueza tenemos, hermanos? ¿De qué podemos quejarnos? Y menos contra Dios, obviamente, porque el sol sale todos los días. Mira, hoy amaneció en la madrugada, estuvo bastante fresco, estuvimos como a 4 grados o 3, pero mira, ahorita está riquísimo. Y en la madrugada pues estás cobijadito, acurrucado. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Así que hay mucha gente que, aunque son muy intelectuales, no son sabios. Pero a ellos aún incluso hay que ayudarles, hermanos, porque no es sabio vivir alejados de Dios. Miren, vida hay solo una, eso lo dice todo el mundo, ¿sí o no? A excepción de los hindúes, budistas, que hablan de la reencarnación, que mira, si lo analizas, es una religión
terrible, que puede ser una chinche, una garrapata, una cucaracha, no sé qué te produzca más así, porque la chinche es un animal, muchos ya ni las conocen, pero eran terribles, eran plagas terribles. Y luego había una que picaba por aquí, lo soltaba un fluido que entraba a la boca, o sea, eso es literal, si tú lo investigas, y causaba unas enfermedades terribles. Eso existía, no crean que no. Se han erradicado, pero imagínate una religión que cree que puede ser un bicho de esos, o el que más te repugne, una rata, una cucaracha. Yo no tengo problemas casi con ningún animal, o sea, pues digo, pues este cochino y lo hago para allá, ¿no? Y punto. Pero diga, ¿cómo se puede creer en eso? Y no en Jesús, que viene y nos dice: estarás conmigo. Donde yo estoy, tú también estarás. Wow. Yo no quiero estar donde está Pedro, donde está Pablo, donde está José, donde está, que obviamente ahí vamos a andar, pero yo me voy más allá, a la promesa de Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya, hermanos. Eso es de mayor. Yo quiero estar con ustedes, pero en primera instancia yo me voy a la promesa del Señor. Así que no es sabio rechazar a Cristo. Muchos hasta lo ofenden, muchos distorsionan su mensaje, muchos lo mencionan solamente, pero se van por otros lados. Muchos usan solo el nombre de Jesús o la figura de Jesús o la cruz, pero están muy alejados de Jesús. No es sabio eso. Pero nosotros que estamos con la sabiduría de Dios, no le vayas a decir a la gente: yo soy más sabio que tú, porque si no ya vas a entrar en conflictos, ¿no? No. Pablo decía: yo que soy el más pequeño de los siervos del Señor. ¿Cómo somos? No somos gran cosa. Hoy quiero compartirte sobre que seamos sabios. ¿Para qué? Predicar a Cristo. ¿Cuántos se han topado con que a veces no somos muy sabios para eso? Yo muchas veces me di topes y todavía. A veces la sangre nos hierve, no sé si te pasa. Cuando te dicen cosas o empiezan a... Incluso cuando alguien quiere blasfemar, ahí sí, párale. Y es por tu bien, porque no sabes lo que dices. Pero necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para vivir como cristianos y para predicar a Cristo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que a veces, hoy en día hay una cantidad de libros cristianos, y le pongo así entre comillas porque nosotros ya les pusimos ese mote, ¿no?, de libros cristianos. Solamente porque dicen algunas cosas de Cristo. Pero yo a veces he leído algunos que empiezo a leerlos, o escucho predicadores cristianos, y también le pongo comillas, porque de cristianos no tienen nada muchos de ellos. Y empiezo a decir: no puede ser posible. Mira, hay libros que tú los empiezas a leer y todo va muy bien, y tú dices: qué tremendo, está buenísimo. Me acordé ahorita de uno que me platicó el pastor Chuy una vez, que era un teólogo que a él le gustaba leer. Dice: pero cuando llegué al nacimiento de Cristo, él decía que su nacimiento no había sido virginal. Todo lo demás se desmoronó. ¿Cuántos saben que si quitas la piedra angular,
Aquí lo podemos identificar fácil porque vivimos en una ciudad con construcciones así coloniales. Por ejemplo, los arcos del acueducto o los edificios, si tú vas al centro, Palacio o algunos hoteles que ahora han hecho en edificios así grandes, Palacio Clavijero, etcétera. Si tú te fijas, todos tienen arcos. Y al centro hay una piedra que se ve pequeña en relación a las demás, pero es la piedra angular, es la que sostiene el arco. Si tú quitas esa piedra, ¿qué pasa? ¡Prum! Se viene abajo. Bueno, si quitas una de las doctrinas fundamentales sobre Cristo, todo lo demás se viene abajo. No importa que todo lo demás sea de acuerdo a la Biblia, pero si quitas el nacimiento virginal de Cristo, lo demás se viene abajo. Entonces ya no era Dios, sino un hombre común y corriente. Y él fue verdaderamente hombre, pero era Dios. Él fue engendrado, no fue creado. Todos nosotros hemos sido ¿qué? Creados, engendrados por un hombre y una mujer, pero creados por Dios. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, a cada uno en particular. Un diseño especial de cada uno. No hay otro molde igual que tú. Habrá gente que pueda tener ciertos rasgos y parecidos. Aún en nuestra misma familia, nadie es idéntico. Pero Jesús fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, no creado. Él ha existido desde la eternidad. Su nacimiento fue virginal. Así que cuidado con lo que leemos y con lo que escuchamos, porque hoy en día te aseguro que hay muchos sentados en sofás escuchando de todo. Ahora sí que un pico de gallo, cebolla, jitomate, chile verde, cilantro, aguacate, limón, sal y lo que más quieras ponerle, ¿no? Es una mezcla ahí de cosas. Pero todavía hay cristianos fieles al Evangelio. De hecho, yo me he sorprendido de algunos que por años fueron fieles al Evangelio y después se desviaron. Se pusieron muy humanistas, filosóficos, hasta políticos. ¿Cuántos han visto que han mezclado la política con el Evangelio? Diga, eso no se puede hacer, ni se debe hacer. Y hoy en día escuchamos muchos mensajes híbridos. Valga, ahora está de moda esa palabra porque aquí en México ya empieza a haber carros híbridos, eléctricos, pero también de combustión interna, o sea, con gasolina y con electricidad. Pero el cristiano está llamado a ser de Cristo, cristiano, cristocéntrico, no híbrido. No, hay que ser tolerante. ¿Has escuchado esa palabra? Con las cosas de Dios no podemos ser tolerantes. Pablo predicaría el Evangelio como es. Ahí está la palabra. Mira, en Mateo 28 el Señor dio la gran comisión: vayan y prediquen el Evangelio. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos míos, o sea, discípulos de Jesús, no de nosotros. Porque luego los corintios ahí se andaban peleando que eran discípulos, unos de Pablo, otro de Pedro, otro de Apolos y otros de Cristo. No. ¿Discípulos de quién? ¿Ustedes de quién son discípulos? De Cristo. Y yo estaré con ustedes. Y Pablo, si tú después lo lees, Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice que el Señor le mandó también que hiciera lo mismo. Y después de Atenas llegó a Corinto y empezó a predicar en la sinagoga, pero como lo rechazaron, se fue a casa de uno llamado Justo, que vivía al lado de la sinagoga.
Pero el encargado de la sinagoga creyó con toda su familia, uno llamado Crispo, y se convirtieron a Cristo. Pero había mucha presión sobre Pablo, y el Señor le dijo esto, y es para ti, para mí hoy en día. El versículo 9 de Hechos 18. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. Si puedes dile al de al lado, no tengas miedo. Eso fue palabra del Señor directa a Pablo. No tengas miedo. Yo te estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Sigue anunciando el mensaje y no calles. ¿Cuántos se han callado hoy en día de anunciar el mensaje? Muchos, digan muchos, hasta entre nosotros. No tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto enseñando entre ellos el mensaje de Dios. ¿Cuántos hoy en día por miedo ya no hablan la verdad de Dios? Hace poco estuve en Estados Unidos en una iglesia y dicen: es que aquí no se pueden decir ya muchas cosas. Yo dije todo. Me quieren meter a la cárcel, que me metan a la cárcel. ¿Cómo vamos a mutilar la palabra de Dios? Porque hay una presión. Es una libertad que Dios nos dio. Creer libremente en Él y predicarle libremente a Él. Así que la misma comisión que el Señor le dio a Pedro, a los primeros discípulos, los 11, después reemplazaron a Judas, fue la misma que le dio a Pablo, y Pablo cumplió con esa misión. Pablo fue a los gentiles, iba a los judíos, pero también a los gentiles. Creyeron muchos, fueron bautizados y enseñaba la palabra, hacía discípulos de Cristo. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros hoy en día, hermanos. A ir y con el que tenga hambre, ahí predicar. Algunos van a rechazar, no tengas miedo. Sigue predicando el evangelio, porque algunos se convertirán. Digo, en eso tenemos que ser realistas. Cuando yo escucho de que México para Cristo, pues sí es un buen deseo, ¿sí o no? Morelia para Cristo, sí es un buen deseo, pero mira, Jesús hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, enseguida dice: procura entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y pocos son los que entran por él. Y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos los que se van tras los falsos y tras sus propios pensamientos y filosofías y todo eso, religiones. Así que hoy en día tenemos que estar cada vez más despiertos, hermanos. Si ves a alguien dormido, despiértalo. Más despiertos, despiértate, Nico. Yo sé que estás despierto. Porque hay muchas cosas mezcladas hoy en día a nuestro alrededor. Filosofías humanas con la palabra de Dios. Y eso ha creado confusión, incluso división en la iglesia de Cristo. No, es que mi pastor dice esto y él. Sí, pero la Biblia dice esto. ¿Qué le vamos a creer a quién? A la Escritura, porque es la palabra de Dios. Hoy en día muchos tienen su propio enfoque de las Escrituras. Y algunos inventan ya hasta un vocabulario especial, como declara, decreta,
rechaza. Yo he escuchado que rechazo que estoy enfermo y se están muriendo y se han muerto. Y gente conocida, gente cercana. No, mi lucha contra el COVID fue acá en mi mente. No tengo nada. Y estaba muriéndose ahí. Si no le dan medicamentos, se muere. Hay una confusión, hermanos. Por eso no podemos cambiar el vocabulario. El vocabulario es de acuerdo a las Escrituras. El mensaje debe ser de acuerdo a las Escrituras. No es mi enfoque, es que este es mi enfoque, esta es mi visión. No, es la visión de Dios, hermanos, por favor. ¿Qué buen enfoque puedo tener yo tan bueno? ¿Será mejor que el de Dios? No. El apóstol Pablo regañó a los hermanos de Galacia, ¿sí o no? Tú lee el capítulo 1. Y vino y les dijo: en realidad estoy muy sorprendido de ustedes, de que tan pronto, y fíjate esa palabra, tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó, del Señor que murió por ustedes, y se hayan pasado a otro evangelio. Fíjate, ahí Pablo es muy claro, pero hace una aclaración que vale la pena resaltar. El versículo 7 dice: en realidad no hay otro evangelio. ¿Cuántos saben que solo hay un evangelio? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice: en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Subraya eso. Muchos hoy en día que se paran en un púlpito, que tienen acceso a las redes sociales, quieren trastornar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mezclándolo, usando sus artimañas, sus formas y maneras. Por eso seamos como los de ¿dónde? Berea, que aún con Pablo decían: espérate, vamos a buscar en las Escrituras, y lo que tú dices concuerda, diga concuerda. Que no necesariamente son las palabras exactas, sino el mensaje a veces lo decimos con otras palabras, pero debe concordar con las Escrituras. Así que no hay otro evangelio, hermanos. Miren, por eso nacen las sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque se fueron a otro. Ese es otro evangelio el que ellos predican. Los mormones, de hecho a ellos hace alusión aquí el apóstol Pablo. Hablan de otro evangelio que un ángel de Dios le dio a Moroni. Pero fíjate, aunque tienen antecedentes antiguos, pero en el siglo XIX prosperaron estas sectas. Y no se diga otras como la Luz del Mundo y una cantidad de sectas impresionantes. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que está en la palabra de Dios, fíjate lo que dice en la traducción Dios habla hoy: que caiga sobre él la maldición de Dios. O sea, cuando dice en la Reina Valera sea anatema, significa esto: que caiga, imagínate que caiga la maldición de Dios sobre alguien. ¡Wow! No tienen conciencia de lo que se están arriesgando. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Hermanos, si yo, que no creo, pero si yo me desviara, no me crean. Si me desvío de las cosas de la palabra de Dios. No, es que ya me encariñé con la iglesia y con el pastor. Muchos por eso están en muchas iglesias. Es que aquí están mis amigos, mis amigas, y el pastor me invita a un cafecito de vez en cuando, y me visita.
no es suficiente. Yo prefiero que Cristo esté conmigo constantemente. Hermanos, y dice otra vez en el versículo 9, lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Estará claro o no? Y algunos caerán en este tiempo, otros después. Pero hay de ellos. Además, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Y muchos, vi un ángel y resplandeció. Pero si es contrario a la palabra de Dios, no es de Dios. No es un ángel de Dios. El evangelio, tenemos que ser sabios en esto, se centra en Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, hermanos. No es tan difícil, pero aquí mismo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahora, para nosotros los que estamos en Cristo, reconocemos que Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué debemos hacer? Centrarnos en Cristo, en todo lo que Él es. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no era su testimonio, es el testimonio de Dios, no fui con ¿qué? Excelencia de palabra o de sabiduría. Él no estaba interesado en que lo reconocieran como un gran orador o filósofo. Y es que estaba en Atenas y en Corinto, lugar de los filósofos. Fíjate, hoy en día hay personas que usan un mensaje que se dirige solo al alma. ¿Qué significa esto? Solo a las emociones de las personas. Y los divierten, los entretienen y los enfocan en ellos mismos. Tú eres hijo del rey, tienes que vivir como rey, como príncipe. ¿Han escuchado eso? O tú eres esto y tienes que reclamar esto. Va a su mente, a sus emociones, a sus deseos carnales. Ese es un tipo de predicador que encontramos hoy en día. Solo va enfocado a hacerlo sentir bonito y a levantarle su autoestima. Cristo ya me la levantó, hermano. ¿Alguien anda con la autoestima hasta el piso? Voltea a ver a Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y murió por ti y por mí. ¿Qué más necesitamos para no sentirnos? Es que como en la Biblia dice, tú gusano de Jacob, y muchos toman ese solo versículo fuera del contexto. Ay, gusano, me siento como un gusano como Jacob. No, digan no. Muchos tienen mega iglesias porque van a las emociones, a lo que le gusta a la gente. De hecho, el apóstol Pablo después en sus cartas, creo que es a Timoteo, dice que Dios les mandó maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a los propios deseos de la gente, que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y así hay muchísimos hoy en día y la gente, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿Y Cristo? No, Pablo fue no con excelencia de palabra o de sabiduría humana o con el interés de llegar a sus emociones. Él quería llegar al corazón.
Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra oración, llegar al corazón de las personas. Mi anhelo hoy es llegar a tu corazón, que el Espíritu Santo obre en tu corazón y en el mío también. Porque el que predica a Cristo glorifica a Cristo, no a Él, no se enfoca en Él. El versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, fíjate, sino a Jesucristo y a este crucificado. Obviamente también les enseñaba sobre la resurrección, pero la primera parte es que Jesucristo crucificado, muerto por nuestros pecados, derramando toda su sangre por nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado. Diga todo. Ay, no es que estés tan grande y tan difícil, aunque tus pecados sean como la grana, o sea, como la blanca lana, como la nieve blanca quedarán. Ese es al Señor que nos hemos acercado, hermanos, que transforma nuestra horrible vida pecaminosa en una vida que agrada a Dios. El enfoque de su predicación, de la predicación de Pablo, en principio, porque mira, en Hechos encontramos que él dice: no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. Pero eso es ¿a quién? A los cristianos. Y yo tampoco rehúso enseñar de todo lo que dice la Biblia. Pero estamos hablando sabios para compartir a Cristo, compartir el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Empezar con Apocalipsis y no, hombre, la nueva Jerusalén y las trompetas. No te va a entender nada y lo vas a asustar probablemente. No. Él dice: me propuse no saber entre ustedes. Estaba hablando con los no creyentes en principio, cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no empieces a hablar de los ídolos de las personas, ni de sus religiones. No, predícales a Cristo. Eso a mí me causaba muchos problemas y todavía hace unos años que no se aguanta uno y ¡pum! Y pues tú sabes lo que pasa. Pero ¿qué era lo que predicaba Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, los diáconos, todos los cristianos? Este mensaje. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y tener la vida eterna. Así que el contenido del mensaje de Pablo era Jesucristo y este crucificado y resucitado. El nombre de Jesucristo se refiere a todo lo que Él es como persona y como Dios. Jesús, el hombre; Cristo, el ungido de Dios, el Dios eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1 y 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Así que su enfoque era Cristo y Él crucificado. Pero también hablaba de su persona, quién era Él. Es lo que te digo, con los testigos de Jehová, si tú le dices: es que yo creo que Jesús es Dios, ahí chilla todo. Ahí truena todo, porque puedes hablar, ellos creen en muchas otras cosas, en Jehová y muchas cosas. Pero mira, puedes hablar de Dios el Padre con los religiosos de la religión católica romana, con los testigos de Jehová y con otros, de Dios el Padre, incluso el Espíritu Santo. Y no hay tanto problema, como que ahí hay una
concuerda, o sea, pero cuando hablas de Jesús, Jesús es Dios, solo en Él hay salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Chilla todo. ¿Han visto los charros como cuando lazan un toro, un caballo, lo que sea, amarran inmediatamente la cuerda a la cabeza de la silla y pues el jalón de la fuerza de estos animales, 500 kilos o más, y la velocidad que llevan, chilla? No sé si me explico en esta expresión. Y sale humo, así. Porque Cristo es el centro del cristianismo, hermanos. Él, en el plan eterno de la deidad, porque era el plan eterno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, era Jesús el que iba a venir a vivir aquí, nacer virginalmente y morir y resucitar. Por eso ahí es donde chilla todo, donde literalmente se pone ríspido el asunto. Así que les hablaba de quién era Jesús y lo que hizo Jesús. El problema era que la ciudad de Corinto, como hoy en día, estaba llena de encantadores que cantan bonito y les cantaban al oído a la gente, o de falsos o de brujos incluso. ¿Se acuerdan en Samaria cuando había un avivamiento ahí, que había un Simón el mago? Y la gente se va sobre todo eso, hermanos. Pero Pablo presentaba en el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que debemos orar. Porque mira, nosotros predicamos el Evangelio, pero ¿quién es el que obra para que la gente crea? Cuando tú y yo creímos, ¿quién crees que obró? Por ejemplo, a nosotros nos compartió Héctor y otras personas. Y yo tardé en convertirme. Roxana sí fue la primera vez que escuchó el Evangelio expuesto. ¿Quién obra para que creamos? El Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree mucha gente en Jesucristo y no ve su condición. Y Él me hizo ver mi condición. Y si nos viéramos literalmente desde el punto de vista espiritual, nos veríamos sin Cristo cochinísimos, engusanados, podridos. Y podríamos decir otras expresiones peores. Él venía en el poder del Espíritu Santo y así debemos ser nosotros. Si hablamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, como es, Él toca los corazones. ¿Habrá gente que se resista? Sí. ¿Rechazaron a Cristo? Pueden rechazar al Espíritu Santo, pueden rechazar todo. Muchos hoy en día, valga la expresión, tapan a Cristo y sobresalen ellos. O ministerios tapan a Cristo y el ministerio es el que sobresale. No, Cristo debe sobresalir. Escuché una historia de una pequeñita que iba a la iglesia. Y ya ven que en Estados Unidos las iglesias tienen vitrales muy bonitos. Y ella se sentaba ahí, entonces el pastor estaba alto, más que yo. Entonces escuchaba al pastor, pero pues le tapaba toda la visión de atrás. Y atrás lo que había era ahí en el vitral, como una imagen de la cruz y alguien crucificado. Y ella, en su entendimiento como niña, decía: pues no me deja ver lo que hay atrás, ¿no? Y así a veces muchos predicadores, por
que nos vean a nosotros o porque vean otras cosas, no dejamos que vean a Cristo. Y cuentan que una vez fue un predicador invitado mucho más bajito, que apenas salía así. Y que la niña le pregunta a su mamá: ¿y dónde está el otro señor que siempre nos tapa Cristo? Digo, es una ilustración burda, pero ¿cuántas religiones, cuántos hombres, cuántas mujeres impiden que la gente vea a Cristo? Y nuestra meta es que vean a Cristo. Porque Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, hermanos. Él es el que fue a preparar morada para cada uno de nosotros en el cielo. Él es el que vendrá por su iglesia. Pablo dice que él, si en algo se gloriaba, era en la cruz de Cristo. No en él, sino en la cruz de Cristo. Y Pablo, fíjate, les dice a los corintios cuál fue su actitud cuando fue a compartirles el evangelio. Versículos 3 al 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No queramos ser tan persuasivos, hermanos. Solo hablemos lo que dice la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Pablo dependía del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Lo mismo, depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa tu predicación, tus palabras del Evangelio para impactar a las personas. De hecho, ahí en la misma iglesia de Corinto sabían esto. En el capítulo 6, versículos 9 al 11, les dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los injustos son los que rechazan a Jesús. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ay, que esto lo escucharan por todos lados y creyeran que es palabra de Dios, ¿no? Políticos, empresarios y gente normal como nosotros. Ni los ladrones, pues por eso te digo, o sea, ni los avaros, ni los adúlteros. Y esto, versículo 11, ¿y esto qué? Éramos, diga, éramos. Yo no, yo siempre busqué de Dios y yo era buena persona. ¿No oíste que los mentirosos? Y esto éramos algunos, por no decir todos. Pablo ahí es benigno, ¿no? Mas ya habéis sido lavados. Fíjate la grandeza de la obra de Jesucristo. Ya habéis sido lavados. Wow. Ya no hueles a podrido. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y fíjate la última frase: y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, Pablo no está diciendo que si alguien es intelectual debe bajar su mensaje. No. Cada quien debe usar los dones que Dios le dio.
De hecho, cada persona que predicamos tenemos responsabilidad de predicar, debemos prepararnos, dedicar tiempo a la preparación de lo que vamos a compartir. Si le vas a ir a compartir a tu comadre, prepárate. Ve preparado en la palabra, pero también ora y pídele que el Espíritu Santo obre. ¿Porque Él mora dónde? En nosotros. O sea, no digas que venga conmigo, no. Él está en nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo dejamos que Él obre porque somos muy elocuentes y muy sabios. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en nosotros. Y Pablo les dice cuál era su propósito en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, hermanos. No en la lenguaje, en la facilidad de palabra del que predica, sino en el poder de Dios. Mira, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí les ha dado convicción el Espíritu Santo que somos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gloria, hermanos. ¿Te vas a seguir quejando? ¿Te vas a seguir quedando en el sillón? ¿Te vas a seguir callando de predicar a Cristo? El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la obra del Espíritu Santo ahí es poderosa. Así que el Evangelio es el plan eterno del Padre, hermanos. Escuche eso, eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad. Es el plan de Dios. Él no tiene un plan B. No lo necesita. Es un plan que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, hermanos. Que es Cristo Jesús, la vida eterna. Que es Cristo Jesús, la luz del mundo. Que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otra alternativa. Es Jesús o separados de Dios. Con Cristo estamos en el Padre. Sin Cristo está la gente separada de Dios. No hay otro plan, hermanos. Seamos sabios en exponer el plan eterno de Dios. No con palabras de humana sabiduría, como dice en el capítulo 1, sino se va a hacer vana la cruz de Cristo. Y tu tiempo y todo lo que hagamos. Mira, hay gente que dices que, y yo lo he dicho, pero quiero decir esto. El Evangelio es sencillo en sí, ¿sí o no? Pero a la vez me equivoco cuando digo solo eso. O sea, se tiene que decir que el Evangelio es sencillo como para que alguien que nunca fue que es más, que no sabe ni leer ni escribir, que nunca ha recibido una instrucción intelectual o educativa en una escuela o lo que sea incluso un analfabeto o analfabeta, lo pueda entender y sea salvo. ¿Sí o no? O sea, por eso digo que sí es sencillo, pero a la vez no. Pero es tan sencillo como esto. Pero también es tan profundo y tan grande, tan maravilloso,
tan glorioso que aún los teólogos más destacados en toda la historia de la iglesia no han podido sondear toda su profundidad. Yo no logro comprender todo lo grande del Evangelio y a veces doy chispazos como estos, todo lo que tenemos en Cristo Jesús, las bendiciones, pero poder entender la plenitud de lo que recibimos en Cristo Jesús por el Evangelio, hasta que estemos con Él probablemente entendamos todo, hermanos. Así que si es a la vez sencillo, pero a la vez es tan glorioso que es imposible. Es más, a Dios lo podemos entender en su plenitud. No, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, Él no lo ha querido revelar. Él se ha revelado a nosotros. Y termino leyendo los últimos versículos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y se refiere a los principados, potestades y aún personas prominentes y sabios. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio. Fíjate, ya no alcanzo a explicar esto, pero Dios usó a Pablo y a los apóstoles para revelar muchos misterios que estaban ocultos. Uno de ellos aquí dice Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una cita de Isaías, del profeta Isaías, este versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde las preparó? Aquí. Inspiró a los escritores del Nuevo Testamento para revelarnos grandes verdades que antes habían estado ocultas. De hecho, Hebreos dice que los profetas indagaban en qué tiempo y quién era el que había de venir como el Mesías, y descubrieron en su investigación que no era para ellos la promesa, sino que administraban todas esas profecías y promesas para ti, para mí, hermanos, para nosotros los que hemos alcanzado el final de los tiempos. ¿Cuántos se gozan en eso? Hay tantas cosas reveladas de Dios aquí que nos dejan asombrados. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros por el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios, que es Dios mismo también. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo saber lo que tú estás pensando, pero tú sí. Así que es un símil, como las cosas de Dios solo el Espíritu de Dios. Las cosas de nosotros los hombres, pues nosotros sabemos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, si no es por el Espíritu no podemos entender la palabra de Dios. Si tú le hablas tus pensamientos y tus sentimientos a un perrito, ¿te puede entender? Podrá entender algunas cosas y medio mueve la cola y te ladra o algo, pero no te entiende plenamente porque no tiene un espíritu de hombre, es un animalito. Igual, nosotros no podemos entender las cosas de Dios sino a través del Espíritu de Dios. Por eso te digo que Él es el que obra en nosotros, para entender el Evangelio. El Evangelio que es sencillo pero que es a la vez glorioso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, esto quiere decir que tenemos que predicar el Evangelio primero y insistir en el Evangelio, porque si no les puedes hablar de grandes cosas teológicamente correctas y de grandes. Y puedes sí citar ciertas historias bíblicas, personajes, pero llevar al Evangelio de alguna manera. De cualquier forma llegar al Evangelio, por si el Espíritu Santo obra en ellos y se convierte. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Repita conmigo esa última parte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No que tengamos aquí la mente de Cristo, pásale. No, tenemos el Espíritu Santo que nos instruye en toda la verdad. Nos guía, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que Él nos corrige también. El Espíritu Santo obra en nosotros para enfocarnos en Cristo, en la verdad de Dios. Así que tenemos la mente de Cristo, no la mente del mundo. Batallamos con eso todavía, sí, pero tenemos la mente de Cristo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ser sabios o vivir un cristianismo conformista? No puede haber un cristiano conformista, porque si no te vas a conformar a este mundo. Y la Biblia dice: no te conformes a este mundo, conforme a las tradiciones y a todo lo que hoy en día se promueve tanto, las tradiciones. Y el mundo va a querer atraparnos, pero la Biblia dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no sabes cuál es el anhelo que tenemos de que todos seamos sabios. Para empezar, salvos en Cristo Jesús. Eso es ya ser sabio. Pero en segundo lugar, sabios para hablar de Cristo y del Evangelio, hermanos. Y dejar el resultado al Espíritu Santo de Dios. No queramos nosotros convertir a las personas, no se puede. Pero Él es el que convence a las personas. Él te convenció a ti y me convenció a mí. Pero urge, hermanos. Dígale al de al lado: urge. Ya fueron casi 2 años de muchas barreras, muchas situaciones, y aún así compartimos. Y aún así llegaron personas como Jesús, como David y otros hermanos que
se metieron con el Señor. Diga gloria a Dios. Pero queremos que muchos más otros conozcan la vida plena en Cristo Jesús, la vida de bendición en Cristo Jesús, la vida de sabiduría en Cristo Jesús. Y no nos cansaremos de hacerlo, ni de predicar sobre esto, ni de insistir en esto, porque eso era lo que hacían los cristianos de la iglesia primitiva. Los cristianos de los primeros 500 años predicaban a Cristo, los perseguían, los mataban, los predicaban a Cristo, a Cristo, a Cristo. Crucificados, se burlaban de ellos. No importa. Muchos tropezarán, muchos caerán, pero algunos creerán. Hermano, es tiempo de que seamos conscientes de lo que Jesús dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca será desaparecida o nulificada la iglesia, aunque quieran muchos y lo promuevan y hagan leyes y hagan lo que sea. Porque quiero que notes esto: las puertas del Hades, o sea, ellos son los que están sitiados. Colosenses dice que Jesús triunfó sobre todos los principados y todas las potestades en la cruz del Calvario. Así que el enemigo, el mundo, nadie prevalecerá contra la iglesia. Al contrario, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y podemos seguir replegando las fuerzas del enemigo. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Él es digno de ser alabado, glorificado, bendecido. Pero Él es digno de que sea conocido en todos lados por nuestra predicación, por nosotros compartir y hablar con sabiduría de Cristo y del Evangelio. Alabado sea, Señor. Ponte de pie y empieza a decirle: eres glorioso, Señor, majestuoso, maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, que has hecho maravillas en cada uno de nosotros, en medio de nosotros, y hasta el día de hoy sigues con nosotros? Y tú dijiste: todo el poder me ha sido dado a mí, así que no tengan temor, como le dijo a Pablo. Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo, por todo lugar donde tú vayas, donde tú trabajes, donde tú estés. Vayan y prediquen el Evangelio. No tengan temor. Yo estoy con ustedes, dice Jesús. Gracias, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. Ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir
agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción, porque es más que palabras, es más que una canción. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, que el Señor le guarde y le mantenga en el hueco de su mano en esta semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche.